noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. El gobierno del presidente Lenín Moreno definió las primeras 2 fases de vacunación contra el COVID-19 que iniciará desde enero. El jefe de Estado anunció que en primera instancia la vacuna será administrada al personal que está en primera línea. Según lo previsto por el Gobierno Nacional, a partir de enero del 2021 se iniciará la distribución y aplicación de las dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esta será por fases. Serán administradas al personal que esté en primera línea, médicos, enfermeras, ayudantes, auxiliares. Esos serán los primeros en recibir, además de las personas viejecitas, a la cual también se les administrará. En una segunda instancia, pues serán personas con discapacidad, serán las personas que también han estado en primera línea, como militares, policías, personas con enfermedades catastróficas y profesores. Luego de ello, los beneficiados serán todos los ecuatorianos, para lo cual se instalarán 400 puntos de distribución y cerca de 10.000 puntos de aplicación. Con respecto a la conservación de las vacunas, que se va a respetar la cadena de frío tan importante, inclusive va a haber un control satelital. Por su parte, el ministro de Salud resaltó que la inversión total estatal para adquirir las vacunas sería de $200 millones. Se han anticipado cerca de 18 millones de dólares, cerca de 20 millones de dólares en realidad. Provienen de créditos multilaterales, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario. Con esta acción, el gabinete del primer mandatario espera combatir de forma más efectiva los efectos de la pandemia en la salud de los ecuatorianos y poco a poco retomar el estilo de vida que teníamos antes de febrero del 2020, informó Maite Morán. El país superó las 106.000 aglomeraciones en lo que va de la pandemia. Este tipo de alerta incide en el incremento de casos de COVID-19. Por las festividades, expertos sugieren reforzar las medidas de bioseguridad en las reuniones familiares. Se acercan las festividades por Navidad y el panorama en uno de los puntos de comercio como el Centro Histórico de Quito es preocupante. Personas sin mascarilla, no se cumple el distanciamiento social y los locales están llenos. Según varios transeúntes, acuden a hacer sus compras anticipadas. Hemos venido a hacer compras, a adelantarnos a la Navidad porque ya después es problemático, mucha gente. Mientras los agentes de control metropolitano piden a los comerciantes que se retiren de las vías, se vuelve el juego del gato y del ratón. La informalidad se apodera de las veredas. Artículos navideños, alimentos, bebidas se expenden en el espacio público. Estamos trabajando. Ojalá que este año, más que sea para cualquier cosita, para mis hijos. En otras ciudades y playas el escenario es parecido. Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registran que las personas no acatan las medidas de seguridad en una época donde se debe reforzar la prevención. Y es importante que se entienda o se indique a la gente que a pesar de que vamos a tener la vacuna, no va a estar solucionada la pandemia. Las alertas relacionadas con aglomeraciones en el país desde el mes de marzo hasta diciembre son 106.281. Quito concentra el 23% y Guayaquil el 11%. Este tipo de inconductas preocupan a quienes están en la primera línea. Y se van a seguir infectando y vamos a seguir teniendo pacientes con COVID grave, o sea, esto sigue. El epidemiólogo David Arriategui sugiere que las reuniones familiares por festividades se realicen en espacios con ventilación y, de ser el caso, utilizar mascarilla. Se recomiendan no grupos mayores de 20 personas en espacios que sean amplios en lo posible, ¿no? Estar en espacios abiertos. Las aglomeraciones inciden en el aumento de casos COVID. Ecuador registra 200.700. Las reformas a la ley de comunicación. Entre los cambios más importantes están que la comunicación es un derecho y no un servicio público. A lo que no se dio paso es a la regulación y control de las redes sociales. La comunicación ya no será considerada como un servicio público en el Ecuador, sino como un derecho. Esto luego de que la Asamblea así lo decidiera por unanimidad. Porque el servicio público lo controla el Estado. Y la comunicación no es alcantarilla o alcantarillado, ni tampoco es luz eléctrica, ni tampoco es agua potable. No es un servicio público. Los servicios públicos son evidentemente controlados por el Estado. Y el derecho humano no. El derecho humano es connatural con el ser humano.
Con 126 votos, los legisladores aprobaron el informe a segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en el que se modificaron 2 artículos. El primero, referente a la comunicación como derecho, que en el 2013, bajo el mandato de Rafael Correa, generó polémica. El segundo se refiere al sistema de comunicación social. A lo que no se dio paso es a la regulación y control de las redes sociales. Recalcar que no se puede ni se deben incluir a las redes sociales y servicios de mensajería como medios de comunicación. Finalmente, el informe deberá ser enviado al Ejecutivo para pasar a su sanación y objeción. Informó Valeria Navarro. Tras el anuncio de que la Organización Mundial de la Salud podría brindar asesoramiento y la posibilidad de que los ecuatorianos puedan votar de acuerdo al número de cédula de identidad, se instaló la mesa de seguridad en frente a los comisión del 2021. De existir segunda vuelta electoral, 4 meses estará vigente la mesa de seguridad electoral de frente a las elecciones del 2021, donde la pandemia del COVID-19 sin duda generará mayor atención, sin dejar de lado posibles embates de la naturaleza que se puedan presentar el próximo 7 de febrero, como inundaciones y erupciones volcánicas. Para enfrentar posibles escenarios de este tipo, cada uno de los recintos electorales a escala nacional contará con un plan de emergencia y contingencia de ser el caso que deberá aplicarse. Son 16 entidades las que pondrán en práctica sus conocimientos para precautelar la integridad de los votantes. Entre estas, Consejo Nacional Electoral, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, EQ 911 y ministerios como el de Gobierno, Salud y Educación, entre otros, quienes podrían recibir el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud. Está trabajando un protocolo general mundial sobre campañas electorales. Serán propuestos obviamente al COE y serán propuestos también al presidente de la República. También nosotros plantearemos, estamos analizando, recomendar tener horarios segmentados, podría ser por números de cédula, por rangos de edad, para que tengamos un mejor orden para acudir a los recintos electorales. El centro de mando estará ubicado en las instalaciones del EQ 911 en el Ichimbía Centro de Quito. El complemento, las 16 salas de crisis del sistema de seguridad a nivel nacional y en 8 provincias, las delegaciones electorales provinciales. En esta vez quizás vamos a aplicar nosotros el sistema distanciados, que ya lo estamos trabajando a través de la videovigilancia y a través de drones, que únicamente lo que nos hace es medir la distancia de las personas. Esto va a ser fundamental el día de las elecciones, y cuando existe un potencial de riesgo emite una alerta hacia videovigilancia, y a través de megafonía IP o de megáfonos y con la presencia del personal en territorio haremos que la ciudadanía se distancie. Así se empiezan a definir seguridades para que los ecuatorianos acudan a las urnas con tranquilidad, informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral, al no tener competencias sobre las vías públicas, se vería limitado para controlar las concentraciones políticas, que en muchos casos se pueden convertir en focos de contagio del COVID-19. Los municipios serían los encargados de aplicar las sanciones. Al parecer, las buenas intenciones del Consejo Nacional Electoral han quedado solo en eso, y el exhorto a las organizaciones y movimientos políticos para evitar aglomeraciones por el COVID-19 no tiene respuesta, como se puede apreciar precisamente en los exteriores del CNE, en apoyo a sus candidatos que todavía no tienen la venia del organismo para inscribirse. A través de la videovigilancia nosotros hemos podido determinar que lastimosamente las concentraciones políticas han generado bastante conflicto. Hasta el momento nosotros tenemos en 376 eventos registrados más de 42.000 personas a nivel nacional. Quito es la ciudad que más complicación tiene, con 73, y ya va sumando 17.700 personas, sumadas las 17 actos de inscripción que fueron con 5.040 personas. Eso es lo que nosotros queremos cambiar, a través de protocolos, pero mucho apoyo de los partidos políticos, porque esto es un tema de concienciación. En este tema, al parecer, el organismo electoral estaría atado de manos, manteniéndose solo como observador. Lamentablemente el Consejo Electoral no tiene competencia sobre las vías públicas. Sí se puede hacer un exhorto, pero con un exhorto no es suficiente, se deben tomar mayores medidas. Medidas que serían las municipalidades las encargadas en ponerlas en práctica,
una vez que la ley les faculta poder aplicar sanciones económicas. A esto se suma la anticipada propaganda que se observa ya en algunas ciudades, en lo que el Consejo Nacional Electoral sí tendría facultades para actuar. La Dirección de Fiscalización va tomando nota de todas estas situaciones que se dan, vallas publicitarias. El proceso es solicitar a los candidatos, a las organizaciones políticas que retiren, caso contrario la institución la retira, además de que también se toman los valores para ser imputados del gasto electoral. Informó Héctor Romero. Estelar del Comercio TV. Y tras la circulación de un video en el que aparentemente muestra a agentes de tránsito de Quito bailar con el uniforme, la institución se pronuncia y afirma que se abrió la investigación respectiva. A través de redes sociales circula este video de aproximadamente 30 segundos. Sí, son 3 hombres bailando, pero eso no es lo que llama la atención, sino que los 3 bailan descontroladamente con el uniforme de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es entonces lo que hace pensar que se trata de agentes que disfrutan en plena pandemia, sin distanciamiento social, y ni que hablar del uso de las mascarillas. Ante estos hechos intentamos dialogar con algún vocero de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero dijeron que no se pronunciarán sobre los hechos. Lo que sí hicieron es enviar un texto en el que afirman que abrieron una investigación que tiene una duración de 90 a 180 días, en los que se determinará si existió o no la falta de los supuestos agentes. Y es que casos como estos se han llegado a normalizar en las últimas semanas, en las que se sobreentiende que hay que respetar las medidas de bioseguridad, pero parece que la ciudadanía ha hecho oídos sordos, pues según la Intendencia de Pichincha, solo en los últimos días se han suspendido 52 eventos no permitidos, informó Ismenia Solórzano. Debido a la pandemia, la calle 6 de marzo, al sur de Guayaquil, no será peatonal para la venta y exhibición de los años viejos. El gremio de artesanos, que agrupa a más de 900 comerciantes de monigotes, se alistan con las respectivas medidas de bioseguridad, tal como lo dispuso el COE cantonal. Efrén Fernández lleva 30 años confeccionando monigotes. Vive en la calle 6 de marzo, sur de Guayaquil, sitio donde por más de 50 años arman y venden estos monigotes. Hoy se alista para trabajar, aunque de forma diferente, por la pandemia. La mayoría no han hecho, porque en primer lugar por la enfermedad del coronavirus y segundo por lo que no había material. Ante esta situación, el gremio de artesanos que laboran en las 20 cuadras de esta calle tradicional ponen en marcha medidas de bioseguridad para poder vender sus monigotes. Tenemos el alcohol, tenemos el gel, estamos protegidos. Por si acaso un cliente venga, no carga una mascarilla, se le va a hacer una mascarilla. De allí que el COE cantonal resolvió que se puede vender años viejos hasta 2.5 metros de altura. Además, queda prohibido tomarse fotos al pie de los monigotes. Se deberá colocar cintas y demás señaléticas para que no se ocasione aglomeraciones. Y queda prohibido el alquiler de espacio público de los portales de las viviendas. Vamos a pedir y mantener estrictas medidas de bioseguridad. Se permite la venta de monigotes en aceras, dejando un espacio suficiente para que la gente pueda caminar. Otra de las resoluciones adoptadas por el COE cantonal es que la calle 6 de marzo, como años anteriores, se la cerraba para la venta y exposición de los tradicionales monigotes. En esta ocasión estará abierta. Y a esta resolución se prohíbe la venta de comidas preparadas al aire libre y de juegos artificiales y pirotécnicos en el lugar. El vicealcalde de Guayaquil manifiesta que según lo acordado, la quema de los muñecos se debe hacer en zona no regenerada. Las zonas regeneradas y las calles asfaltadas se encuentran prohibidas. Únicamente se puede quemar en calles con hormigón, en aceras y en solares vacíos. Las recomendaciones para quienes acudan a comprar un monigote son: tanto el vendedor como el comprador deberán usar mascarilla, respetar el distanciamiento. La distancia sugerida entre personas es de al menos 2 metros. Que los ciudadanos porten envases con alcohol o gel antiséptico para la limpieza permanente de manos. Y sobre todo se recomienda que los adultos mayores como grupo vulnerables frente al COVID no acudan al sitio, a fin de evitar contacto con personas ajenas a su entorno, informó Carlos Julio Gurumendi. 6 prefecturas están dispuestas a asumir la administración de los bienes patrimoniales del ferrocarril. Eso tras la liquidación de la empresa que estaba a cargo.
Los ferrocarriles del país tendrían una esperanza de continuar operando luego de que las prefecturas firmaran una carta de intención para que dichos bienes patrimoniales sean administrados por los gobiernos de cada provincia. 6 gobiernos provinciales firmamos esta carta de intención para decirle al gobierno nacional que tenemos interés, que tenemos condiciones, que tenemos capacidades, pero sobre todo la voluntad política de asumir este reto. Las prefecturas que suscribieron esta carta son Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo e Imbabura. De esta manera se dinamizaría la economía de las poblaciones que dependían de este servicio, cuya empresa pública responsable está en proceso de liquidación. Estamos pensando en tren para varios temas: carga, para transporte, turismo. Hacerlo con el sector privado. Y hay que contar con ellos para que ellos se sumen a esta gran jornada. Son alrededor de 5.000 personas las que se sustentaban directa o indirectamente del ferrocarril, por lo que se solicita al gobierno lo siguiente. Considere el traspaso de dichos activos, incluido el derecho de y la delegación de la competencia concurrente de transporte a los gobiernos provinciales por cuyos territorios cruza la línea férrea. El documento ha sido remitido a los ministros de Transporte, Turismo y al presidente de la Asamblea Nacional. Los prefectos se mantienen a la espera de una respuesta, informó Valeria Navarro. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 7 millones de personas por contaminación atmosférica generada por vehículos a gasolina. Es por eso que Ecuador trabaja en la implementación de electrolineras que ya cuentan con una norma y regulación. Cada día se vuelve más importante e imprescindible el cuidado del medio ambiente. Y una de las cosas que se debe procurar es disminuir las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero. Por ello, en el mundo se trabaja cada vez más en la fabricación de vehículos eléctricos y la instalación de electrolineras o estaciones de carga rápida para este tipo de automotores. Y por supuesto, Ecuador no se ha quedado atrás. Acabamos de inaugurar en Quito las primeras 11 electrolineras. Es importante destacar que hace pocos días el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables anunció que ya cuenta con una norma y regulación para las electrolineras. Ya existe la norma, ya existe la regulación, cómo se va a desarrollar el proceso de masiva electrificación de Ecuador. A pesar de que actualmente son muy pocas las personas que cuentan con autos eléctricos en el país, la compra de este tipo de vehículos se va incrementando. Las autoridades ven con buenos ojos la implementación de electrolineras incluso en las mismas gasolineras. Había que abrir la regulación de las electrolineras para que también las gasolineras puedan poner una propia isla de carga y recarga eléctrica. Sin embargo, los distribuidores de derivados de petróleos no lo ven muy conveniente por la escasa demanda. Es todo un proceso, tiene que darse primeramente un cambio en la legislación. En este momento, con los poquísimos vehículos eléctricos que existen en el país, no creo que se justifique este rato una inversión. Mientras tanto, expertos eléctricos consideran que la implementación de las electrolineras es mucho más económico y su uso 100% seguro. El costo de las electrolineras es muchísimo más barato que poner una gasolinera normal, porque se ahorra mucho en temas de infraestructura. La infraestructura eléctrica tiene una cobertura de alrededor del 100%, es decir, casi donde quiera se puede poner una electrolinera. Se debe considerar además que actualmente, dependiendo del modelo del automotor, con una sola carga se puede recorrer incluso 270 kilómetros. Y el uso de la movilidad eléctrica mejora la calidad de aire de la ciudad. Una persona fallecida y otra herida. El vehículo cayó cerca de 5 metros. Aparentemente, la calzada mojada habría incidido en el percance vial. El automotor rodaba en horas de la madrugada en sentido norte-sur. Quién sabe, el conductor, aprovechando que la vía estaba vacía, circulaba a gran velocidad. Cuando tomó el puente de la Eloy Alfaro, perdió pista y cayó desde la parte superior a la avenida de Las Palmeras. Las causas del accidente están en proceso de investigación. No se descarta que el clima también fue un factor que incidió
considerando que la calzada estaba mojada. Se realizó las labores de lo que es la estabilización del vehículo y de igual manera de las personas que se encontraban afectadas producto del aparente volcamiento del vehículo. Rescatistas del cuerpo de bomberos que asistieron a la emergencia relataron que en el sitio encontraron a 2 ocupantes, uno de ellos fuera del vehículo y el otro atrapado entre los fierros. El segundo, luego de ser rescatado, fue llevado a una casa de salud, mientras quien sería el conductor lamentablemente perdió la vida. Se realizaron las labores de extricación con maniobras sencillas, pues logramos liberar a la persona para ser entregada a la ambulancia. El vehículo cayó cerca de 5 metros. En el sitio aún están huellas del automotor, así también la baranda de seguridad quedó destruida producto del impacto. Seguramente por el fuerte golpe no pudo detener la caída del automotor. Lastimosamente aquí, como pudimos constatar, pues el accidente de tránsito se suscitó debido a algunos factores, como tuvimos el día de ayer, el clima que se presenció en Quito. En esta época de lluvia no está por demás que si conduce no exceda el límite de velocidad. El asfalto mojado es sinónimo de peligro. Diciembre, un mes festivo. No combine licor con el acelerador. Es una mezcla mortal. En Quito informó Iván Casamén. Desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2020 se reportaron más de 280 accidentes de tránsito, una cifra alarmante en tan solo 8 días. Entre las principales causas estaría el respeto a los límites de velocidad. Son 286 accidentes de tránsito registrados en tan solo 8 días. La cifra alarmante de siniestros viales se reportó desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre de este año. Juan Pasos, director de la Agencia Nacional de Tránsito, comenta cuál es la razón principal. Primeras causas o la tipología de siniestros de tránsito son irrespeto a las normas de tránsito por la baja movilidad que ha habido. La gente se pasaba los semáforos, las señales de pare, no respeta la señalización vertical y horizontal. Y la segunda causa, exceso de velocidad. En la gran mayoría de estos accidentes estarían involucrados vehículos particulares. Las consecuencias se cuentan en al menos 7 fallecidos y 123 personas heridas. El dato es el correcto, ¿sí? Y hemos visto un incremento más en los hipercentros de las ciudades. Según el informe de la empresa logística para la seguridad de Quito, las administraciones zonales que mayor incidencia de accidente registran son Eugenio Espejo con 74, La Delicia con 54 y le siguen Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Quitumbe, Calderón y Tumbaco respectivamente. Con la trazabilidad que nos entrega el hecho de poder tener información en línea, podemos hacer política pública inmediatamente para poder atacar todo este componente de siniestros de tránsito, ¿no? A su vez, desde la cuenta de Twitter de la institución, presentaron una comparativa con el año 2019 que muestra una reducción del 39% en cuanto a incidentes, situación que podría estar condicionada por efecto de la pandemia, pero que no deja de alertar a la ciudadanía en manejar con precaución y evitar accidentes fatales. Informó Caterine Aguirre. En el sur de Quito fue desarticulada una banda dedicada al robo a personas. Los supuestos pillos se movilizaban a bordo de un taxi legal. El conductor aparentemente rentaba el vehículo. Que en los robos utilicen taxis o vehículos amarillos tipo taxi no es novedad, es el pan diario. Lo novedoso en este caso es que los pillos se ingeniaron para adulterar la placa posterior. Utilizaron cinta adhesiva negra para convertir al número 3 en 8 y al 9 de igual forma, ni el 5 se salvó del ingenio delictivo. Para no ser identificados por la Policía Nacional. Los uniformados del circuito Turubamba que patrullaban de madrugada se percataron de la circulación del carro amarillo legal y al ver la placa notaron algo extraño y el conductor aceleró intentando perder a los policías. Al momento de manifestarles y de encender las balizas, las sirenas que paren la marcha del vehículo, no tuvimos una respuesta. En el taxi viajaban 4 personas, entre ellas una mujer de nacionalidad extranjera, quienes no lograron escapar al operativo policial. En la requisa encontraron 2 armas blancas, una de susto casi de medio metro. Además aparecieron varios equipos telefónicos que no les pertenecían. Ocasionaba robos a personas en la vía pública, esto era en paradas, esto era interceptados en los diferentes parques.
Los uniformados estiman que acabaron con las andanzas de una banda que venía operando en la parte sur de la capital. Aprovechando la fachada de taxi, perfilaban a las víctimas que llegaban en la noche o salían de madrugada, aunque en ocasiones no tenían horario. Les atracaba con los cuchillos y posterior venía el vehículo tipo taxi y se iban, era el modus operandum de esta banda delictiva. De ahí la recomendación a los propietarios de estos vehículos a no entregar sin saber quién los renta o alquila. Saben que las estadísticas de robos bajo esta fachada inflan los niveles de inseguridad. Hay bandas o delincuentes que se trasladan del sector norte a operar en el sector sur. Ojalá la campaña Diciembre Seguro ahuyente a los delincuentes o pasen las fiestas cobijados por la sombra. En Quito informó Iván Casamen. Campaña sobre campaña y sobre campaña una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras. En un pequeño cuarto vive Brigitte, de 7 años de edad, junto a su hermana y sus padres. La menor padece de leucemia y necesita de una mano solidaria para sobrellevar su situación. Por ello, a través de la campaña TVC Te Quiere a Salvo, junto a la Fundación Jonathan, le entregamos algunos presentes. Hace más de 2 años, la vida le cambió por completo a esta pequeña familia, sobre todo a la pequeña Brigitte, quien a sus cortos 7 años ha pasado por las pruebas más duras y dolorosas, luego que le detectaron leucemia o cáncer a la sangre. Y me dijo que me resigne, que hay niños que se salvan y hay niños que no se salvan al tratamiento. Desde aquel día han pasado por severos tratamientos de quimioterapias. Es un mundo nuevo donde usted ve que a su hija, algo que nació de usted, se le cae el pelo. O días amanece mal y le dicen está ya bien mal, la niña no se sabe qué va a pasar con la niña. Dice que ha sido un largo y tortuoso camino al ver cómo Brigitte en ocasiones parecía apagarse. Estaba bien delgadita, no podía comer nada. Le dio un paro también, le dio una última quimio que entró. Nos daba ganas de sacarle para que ella ya no sufra. Sin embargo, la valentía de esta pequeña guerrera cada vez sorprendía más a sus padres y médicos. No chiquita que era, se dejaba ponerse las inyecciones, es muy valiente. Han luchado contra viento y marea y lo siguen haciendo. Su esposo sin empleo se ha dado modos para que falte todo menos las medicinas. A veces ella salió de la quimio y no teníamos que servirnos. Y ella es el alimento de ella, es comer sano, todo no guardado. Hoy Brigitte está feliz porque ya tiene su cabello y está en la última fase de su tratamiento. En un mes los doctores le dirán si las quimioterapias funcionaron. Historias de lucha que merecen una mano solidaria. Por ello Televicentro junto a la Fundación Jonathan, a través de nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo, entregamos un televisor, la cama que tanto soñaban, pues en esta pequeña se acomodaban los 4. Una cama, colchón, una tablet, alimentos. Bien contenta con Dios y con la Fundación y con TVC que ayuda a muchas personas que necesitan. También entregamos una silla de ruedas a María Andrango de 90 años. Sufre de artrosis. Para su hija María Rosero era un verdadero sueño que hoy se hizo realidad. Yo le doy gracias a ustedes que se han acordado por una sillita de ruedas para mi mamacita. Además de esto, niños y padres de familia del barrio Buenaventura de Chillogallo recibieron juguetes, caramelos y kits de alimentos. Dios le pague que ustedes se han acordado y han venido. Que Diosito les dé más. Si usted también quiere aportar para continuar llegando a más familias vulnerables, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267 9682-04 con el RUC 179200 5574 001 a nombre de la Fundación Jonathan. Con un granito de arena sumamos en esta Navidad alegría, esperanza. En Quito informó Adriana Rojo. Alumnos de Bachillerato Internacional protestaron a las afueras de la Defensoría del Pueblo por la suspensión de este programa educativo que será retirado en el régimen Sierra y Amazonía. Un colectivo de padres de familia con pancartas, pitos y sentimientos de angustia se reunieron a las afueras de la Defensoría del Pueblo en Quito
frente al anuncio de suspensión del programa de bachillerato internacional para el régimen Sierra. Nuestros hijos se ganaron por las más altas calificaciones. Ellos han estado cursando ya el bachillerato internacional y de la noche a la mañana nos informan que ya se acabó. El pasado mes de mayo, el Ministerio de Educación informó que por efectos económicos de la pandemia se inhabilitará el diplomado internacional para el régimen Costa, ante lo que la Corte Constitucional el 31 de agosto del 2020 emitió una sentencia en firme declarando la medida como inconstitucional. Hay un precedente ya de la Corte Constitucional en el caso del régimen Costa, por el cual se exigía al Ministerio de Educación que se mantenga el bachillerato internacional en los colegios y con los estudiantes que ya estaban cursando este sistema. Además, se estima que la norma afectaría a cerca de 120 colegios públicos que cursan el último año de bachillerato internacional. No ha habido una notificación formal, por eso hablaba de la necesidad de solicitar por lo pronto explicaciones del ministerio, saber cómo se tomó esta decisión, cómo está sustentada, si hubo un acuerdo ministerial. Según cifras del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, para febrero del 2019, el puntaje para el ingreso a la universidad por parte de alumnos diplomados en estos programas fue superior en comparación a alumnos de bachillerato general unificado y técnico. Si nuestros hijos están en la desesperación, en angustia, esta educación es una educación de élite con estándares internacionales. Informó Caterine Aguirre.